Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a ver un desafío que se está pidiendo en la mayoría de nuestros sitios web y que aconsejo aplicar sí o sí en nuestros proyectos. Seguí viendo para ver de qué se trata. La salud de nuestros usuarios es súper importante, ya que se pasan horas y horas frente a la pantalla. Entonces ha surgido el tema de darle la opción al usuario de tener el Dark Mode, es decir, que podamos darle una tonalidad un poco más oscura, más opaca, para cuidar un poquito la visión de nuestros usuarios. En este video vamos a ver que podemos tomar el theme que ha seleccionado el usuario en su sistema operativo y a la vez también darle la oportunidad de elegir si quiere Light o Dark Theme. Este video va a estar organizado en tres partes. La primera parte vamos a ver una estructura HTML. Nos vamos a enfocar sobre todo en el botón de switch, de poder ir cambiando de light a dark. El segundo momento va a ser CSS. Le vamos a dar unos estilos a nuestros botones y también un estilo propio para cada theme. Si es light o dark va a ser diferente. Y el tercer momento de este video vamos a tener la funcionalidad JavaScript que nos va a permitir tomar cuál es el theme seleccionado por el usuario en su sistema operativo y lo vamos a guardar y cada vez que hagamos clic en ese switch va a escuchar lo que hemos guardado en el local storage y va a ver qué cambio debe realizar según qué se ha guardado en el momento de hacer clic. Empecemos. Les voy a compartir qué es lo que vamos a lograr al finalizar este video. Acá van a ver que yo tengo el theme dark porque es el que yo he seleccionado en mi sistema operativo, pero como usuario lo puedo cambiar y acá tengo mi botón switch y lo cambio a light y vamos a ver que hay cambios no solamente en el botón que me está indicando qué tipo de theme yo he elegido, sino que también hemos hecho algunos cambios en el estilo general de los elementos. Para que vean que aunque el usuario refresque, se mantiene, ven, estoy refrescando y se mantiene el theme light porque es el que he seleccionado, cambio dark, vuelvo a refrescar y lo mantenemos. Vamos a nuestro primer momento del video donde vamos a ver una estructura HTML muy sencilla, pero nos vamos a enfocar en el botón switch sobre todo. Van a ver que tenemos el header, el main, una única sección con nuestro título de segundo nivel, un class container que tiene dos hijos, un texto y una imagen. Y un HR que es la que le he puesto abajo así chiquitito. Ya tenemos enlazado, ya tenemos preparado nuestro archivo, nuestro archivo CSS y vamos a tener un archivo JavaScript que también lo hemos enlazado antes del cierre del body. En esto no voy a ahondar mucho porque no es el tema del video, el nivel de los diferentes títulos o cómo anidar para poder utilizar Flex. Sí me voy a enfocar en el botón, ¿sí? Es un botón como cualquier otro, no tiene ningún tipo de hijo, es decir, no tenemos ningún texto acá, no tenemos ninguna imagen porque eso se lo vamos a dar desde el CSS. Sí vamos a necesitar un ID y para luego llamarlo desde JavaScript para darle las funcionalidades. Mucho más no vamos a hacer en el HTML, ya que la mayoría lo vamos a hacer desde CSS, dando los estilos necesarios e incluso un poquito de contenido a través de los pseudo selectores. Vamos a nuestro segundo momento del video, donde ya vamos a trabajar con CSS. La idea es lograr que el botón y que los elementos de nuestro documento se vean como lo vimos al principio. Le vamos a dar una pasadita. Tenemos un título y un párrafo en blanco para Dark Mode o Dark Theme. La imagen está un poquito más brillosa. Tenemos un botón con la luna y un fondo negro con un sombreado.
Pero si cambiamos a Light, nos aparece el sol con un fondo azul y también un sombreado a modo de nubecitas y ya se alternó el color siendo el body blanco y las letras negras y esto ya no está tan brillante ya que hemos usado un filtro. Ya le he dado un poquito de estilos a nuestro documento para que nos enfoquemos y pongamos toda nuestra atención en los estilos para el cambio de theme. Así que yo ya le he llamado a una fuente de Google, que es el Lato, me gusta bastante utilizarlo. Tenemos nuestro selector universal donde con Box Size sin Border Box lo que hago es que si yo le voy a dar una medida de ancho específica, me mantenga esa medida y me incluya el padding y el border. El margin y el padding 0, que queremos que setear en 0 todos los valores que trae por defecto de estas propiedades. Nuestro body le indicamos que todo el body va a tener font family Lato, sans serif en el caso de que no se pueda cargar. En el header le di un padding de 20 píxeles como para que me separe un poquito el botón del borde. El container, ¿se acuerdan que el container tenía como hijo a un div con el texto y la imagen? Un display flex para que me los ubique en fila, un padding 20 también para que separe un poquito el contenido del borde y una light add item center como para que en el segundo eje me los alinee de forma central. El container y el text, los dos hijos 50% tienen que ocupar. El H2 le damos margin button de 20 píxeles como para que me lo separe del párrafo. Todo muy sencillo, no quise ahondar mucho más, lo alineamos en el medio. Y el HR le dimos un medio píxeles, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar. Lo que nos vamos a ahondar ahora, lo que nos vamos a enfocar, va a ser en el switch button. Voy a subir un poquito así se ve mejor. Ahí está. Que creamos hace un ratito. Primero vamos a crear el switch button, ese botón, con los estilos que comparten tanto en light como en dark, que va a ser tal vez el tamaño, el borde y la posición sobre todo. Después, dependiendo si estoy en theme o en dark, en light o en dark, va a hacer que me muestre un color o un contenido, ¿sí? Fíjense que acá lo tenemos así bien chiquitito porque no, como no tiene contenido, ¿sí? Acá lo ven en un circulito. Lo vamos a posicionar a la derecha. Estamos, allá lo tenemos. Le vamos a dar un ancho de 60 píxeles. Esto obviamente yo lo he hecho como para poder explicarlo, pero después cada uno le va a poner su impronta, su personalidad, que esa es la idea, tener una base donde aprender y después le pone los conocimientos y habilidades que cada uno tenemos, ¿no? Ese borde se lo voy a sacar y le voy a dar un borde radius. Acuérdense que aunque no, el borde no se vea, que no tenga un ancho, que no tenga un estilo, que no tenga color, siempre seguimos teniendo un borde, ¿sí? Es propio de la modelo de caja. 50 píxeles. Ahí nos va quedando. Ven que se va apareciendo bastante. Okay. Vamos a darle ahora un contenido al botón. Ahora voy a poner un botón así general porque ya van a ver cómo vamos a ir haciendo los cambios dependiendo el theme, el modo en que estemos. Para eso tenemos que usar un elemento, un pseudo elemento que de alguna manera nos permite mostrar contenido que es nuestro famoso before. Entonces, tacata, before, perfecto. Y recuerden que cuando usamos el pseudo elemento before, sí o sí tenemos que usar una propiedad, porque si no, por más que escribamos todo lo que queramos, no va a aparecer nada, que es el content. Por ahora yo le voy a poner así como un asterisco. Ahí está, qué bonito, ahí ven que nos apareció. Pero la idea es que nos aparezca la luna o el sol dependiendo si estamos light o dark. Entonces, yo lo que he utilizado en el contenido es los famosos Font Awesome, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a poder poner. Entonces, vamos a la página de Font Awesome.
Vamos a Icons. Vamos a buscar nuestro icon, que es el sol. Este es el sol que había seleccionado. Y van a ver que para insertarlo en HTML, acá tengo el código, pero nosotros lo que estamos haciendo es usarlos desde el pseudoelemento. Entonces vamos a utilizar el Unicode, ¿sí? Lo copio, me lo llevo y lo voy a reemplazar al asterisco por ese Unicode con la barrita invertida, ¿sí? Obviamente no se ve, se nos va a ver un cuadradito porque nosotros no le estamos diciendo al navegador que debe traer este Unicode de font awesome. Entonces tenemos que enlazarlo. Para enlazarlo, a mí me gusta mucho utilizar esta página CDNJS. Es optativo si ustedes lo quieren utilizar. Yo siempre me gusta descubrir y darles alternativas. Estamos en la versión 6.4.0 y nos vamos a llevar all, ¿sí? Copiamos el enlace, volvemos a nuestro Visual Studio Code o el ID que estemos utilizando y lo vamos a importar. Import la URL, comillas y pegamos lo que acabamos de copiar. Bien, aún no lo estamos viendo porque nos falta indicarle cuál es el tipo de fuente que debemos utilizar para que se muestre. Entonces, el tipo de fuente que vamos a necesitar, el font family, es el font awesome 6 free. Y ahí nos apareció. Muy bien. Y como es una fuente, le vamos a poner un tamaño. Me gustó cómo queda con 15 píxeles. Ok. Vamos bastante bien. Ahora, vamos a la magia. Nosotros vamos a querer que aparezca un color diferente de fondo cuando esté en light y cuando esté en dark. Entonces, yo les voy anticipando que desde JavaScript nosotros le vamos a dar el atributo DataTheme a nuestro HTML y el valor dark o light. Y dependiendo si está en dark o light, va a tomar ciertos estilos. Entonces, vamos a crear variables que vamos a reusar acá, pero que el valor va a ser diferente dependiendo en dónde nos encontremos, si estamos en el dark o en el light. Entonces, como voy a crear variables, me voy bien arriba y voy a crear variables con el mismo nombre, pero con diferente valor para cada uno de los themes. Entonces, si tenemos el data theme que es igual a light, va a tener ciertos valores. En cambio, si cuando desde JavaScript indiquemos que el data theme es igual a dark, le pongamos las comillitas, si no vamos a tener problemas. Perfecto. Va a tener otros valores. Y vamos a probar primero con el background del switch. Miren, yo voy a subir esto, ¿ok? Para que lo tengamos más cerquita. Más que todo por una cuestión de, a los fines pedagógicos. Y no tenga que estar haciendo scroll. Entonces, el switch button va a tener un background, pero ese background va a ser diferente, dependiendo si estamos aquí o estamos aquí. Entonces, le vamos a decir que sea azul en light. Si estoy en light, el background del switch button va a ser azul. Y si estoy en dark, va a ser negro. Vamos a crear una variable. Vamos a poner ese switch
background del switch. Y el mismo nombre le vamos a asignar a dark. Solo que esta vez le vamos a tener que cambiar el valor. Entonces, para light es azul. Ok. Y para dark va a ser negro. Ok. Entonces, a esta variable se lo vamos a asignar al background. Y le vamos a decir que el fondo va a ser una variable. Y lo bueno es que en las variables nosotros podemos almacenar diferentes valores. Y que esa variable va a ser eje switch. Obviamente no vemos ningún cambio, entonces no volvemos a nuestro HTML y le vamos a pegar el data theme light. Y ven cómo ahí nos aparece el color azul de fondo. Le cambiamos a dark y nos aparece el negro. Y qué bonito, vamos re bien. Le vuelvo a light, así vamos viendo. Terminamos de darles los estilos por variables al botón switch y fíjense que necesitamos ahora darle ese sombreado que le habíamos dado, así como si fuese una nubecita. Entonces vamos a necesitar un nombre de variable y diferente valor para cada uno. Box shadow del switch. ¿Okay? Creamos la misma variable para cuando estemos en dark, pero le vamos a dar diferente valor. Yo les di un sombreado interno, les comparto cuáles son los valores que le adjudiqué a esta variable, pero ustedes después pueden jugar un poquitito y cambiar. Este es para light, este es para dark. ¿Okay? Son bastante parecidos. No se nos ve porque no le hemos dado todavía esta variable al switch button. Así que vamos a decirle que el box shadow va a llamar a la variable que creamos recién y vamos a ver dependiendo de los valores. Ya se nos apareció acá el celestito porque estamos en light y vamos a cambiar a dark y ahí tenemos también nuestro sombreado diferente para cada uno. Entendiendo bien ya estos dos conceptos, entonces ahora podemos ir a trabajar con el pseudo elemento before, donde también vamos a crear variables y un valor diferente para cada uno. Hasta ahora tenemos el sol para light, entonces nos tendremos que llevar este valor a data theme light. Entonces creemos una variable content que cuando estemos en light va a ser el solcito. Vamos a buscar la luna. Okay. Vamos a nuestra lunita. Este es el Unicode que necesitamos. No tenemos que hacer todos los pasos que hicimos con el sol porque ya está todo enlazado, ya está el Font Family. Entonces creamos también la variable content aquí. Okay, le ponemos las comillas y no nos olvidemos la barrita invertida. Perfecto. ¿Qué paso seguimos? Bien, reemplazamos este valor por la variable que acabamos de crear. Entonces, var y la variable que queremos es contents. Okay. Si se ve bien acá, está, bueno, está en negro, ¿no? La idea es que ahora le vamos a cambiar el color, pero vamos a probar. Cambiando light, nos tendría que aparecer el sol. ¡Qué bonito! Y en dark es. Como recién dijimos, también hay que cambiarle el color del icono, ¿sí? Entonces creamos una variable para el color que va a tener el sol. Vamos a usar content color y le vamos a dar un amarillo. Nos llevamos la misma propiedad y ahora le vamos a cambiar el valor.
porque queremos que la luna sea blanca. Ok. Entonces vamos a crear la propiedad de color, porque estamos trabajando con una fuente y de esa manera le vamos a dar color y llamamos la variable que recién construimos, que es content color. Entonces ahí lo tenemos amarillo porque estamos en light. Vamos a cambiar a dark y tenemos la luna blanca. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Nos estaría quedando posicionar nuestro icono de sol o luna a la derecha o a la izquierda para indicar que hay como hace un efecto de switch, como cuando prendemos y apagamos la luz, que o subimos o bajamos, queda un efecto muy bonito. Y vamos a tocar un poquito el switch button, que lo hemos dejado ya de lado, pero lo vamos a necesitar porque vamos a utilizar la propiedad display con el valor flex porque quiero que se mueva en una fila. Y también, como es una fuente y yo necesito la propiedad transform, le voy a tener que dar un alto y un ancho para poder movilizarlo. Así que le voy a dar de ancho la mitad de lo que tiene el switch button, que es de 30, entonces le vamos a dar, que es de 60, entonces le vamos a dar 30 píxeles. Y el ancho y el alto va a ser también de 30 píxeles. Bien, y lo vamos a alinear de forma central a esa fuente. Entonces utilizamos la propiedad tan bonita que a mí me gusta mucho para centrar textos, que es line height. Y le damos el mismo alto que tenemos ese pequeño contenedor donde hemos puesto nuestro icono. Ahí quedó hermoso. Ahora vamos a poner a la derecha la luna y a la izquierda el sol. Entonces nuevamente creamos una variable translate, que como quiero que el sol esté a la izquierda, le voy a dar que se traslade un 0%, es decir, que esté al inicio. Y si es luna, quiero que se traslade un 100%. Lo mandamos bien a la derecha. Creamos la propiedad transform translate con el valor translate y le vamos a pasar la variable en X. Estamos en el eje X, por eso llamamos nuestro querido display flex, variable translate. Bien, ya se nos acomodó la luna a la derecha. Lo cambiemos a light y a la izquierda. Qué bonito. El tema es que nos gustaría que sea como, no sea tan tosco, digamos, tan brusco ese movimiento, que sea como un poquitito más suavizado. Entonces le vamos a decir que esa transición sea un poquitito más suave, por ejemplo, que dure 0.8. No llegue ni a los segundos. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con el color de fondo. Ya cuando tengamos el código JavaScript vamos a ver bien esa transición, pero la vamos preparando, así ya dejamos nuestro CSS bien bonito. Acá tenemos dos transiciones. Toda la transición que necesitamos, 0.8 segundos. Finalmente he creado unas variables para el color y el fondo del body y una variable filter para darle más brillo y contraste en el modo nocturno. Entonces en la etiqueta body hasta ahora tenemos el font family, le he agregado el color, la propiedad de background y obviamente una variable que va a ir modificándose y un color de texto y esa transición que va a durar también 0.8 segundos y a la imagen un filtro que llama justamente a la variable filtro donde tenemos el brillo y el contraste y también una pequeña transición. Van a ver que ahora se va a cambiar el color del fondo del body y la imagen. Tenemos a la derecha la luna, vuelvo a poner light. Tenemos a la izquierda el sol, cambió el color de fondo, la sombrita y también el body. Entonces, así nos quedaría la hoja de estilos de CSS.
No se olviden que todo el código que tengo lo subo a GitHub y pongo debajo en la parte de descripción en enlace para que ustedes lo puedan descargar y obviamente mejorarlo y ponerle su matiz personal o adaptarlo al proyecto en el que están trabajando. Y llegamos a nuestro tercer y último momento del video, donde en esta oportunidad lo que vamos a hacer es crear de forma dinámica el valor dark o light en ese data theme que estamos poniendo en el HTML. Hasta ahora lo estábamos haciendo de forma manual como para ir testeando cómo vamos, pero la idea es que el dark o el valor light se establezca según el usuario haya elegido alguna modalidad en su sistema operativo o porque ha decidido cambiarlo en nuestro sitio web a través del botón Switch. Vamos a definir si es dark o light dependiendo de si el usuario entra por primera vez a nuestro sitio web. Entonces, como no hemos almacenado hasta ese momento ningún valor con el local storage en nuestro navegador, vamos a definir en ese primer momento cuál es el theme seleccionado por el usuario en su sistema operativo. Si no es la primera vez que ingresa y entonces hemos logrado almacenar dark o light, vamos a mostrar ese theme dependiendo de lo que se haya almacenado en el local storage, ya sea porque entró con modo dark, porque así lo ha decidido en el sistema operativo y se mantuvo ahí. Entonces la próxima vez que entre ya hemos guardado ese valor dark y vamos directamente a ese ítem seleccionado en el local storage. O entró con modalidad dark y decidió cambiar a light, entonces actualizamos el valor y la próxima vez que entre y veamos que tenemos almacenado en el local storage, se va a mantener el light. Entonces para eso vamos a necesitar una función que nos establezca cuál va a ser el theme. Entonces esa función tiene dos posibles argumentos. Si no hay nada almacenado en el local storage, entonces como segunda opción vamos a ver cuál es el color preferido seleccionado por el usuario. Si bien este argumento es una segunda opción, vamos a empezar por ese, como considerando que el usuario entra por primera vez a nuestro sitio web. ¿De qué manera vamos a capturar nosotros lo que el usuario ha preferido en su sistema operativo y que afecte a todos los navegadores el mismo theme? Vamos a utilizar el método matchMedia que nos va a devolver un media query. ¿Cuál es el media query que nosotros necesitamos pasarle a este método? Es el prefers color scheme, que es un media query que detecta si el usuario seleccionó un tema preferido. Y nosotros estamos preguntándole si el usuario ha seleccionado dark. Entonces creamos la constante, cuál es el theme del sistema operativo, nuestro método y le pasamos este media query. Vamos a mostrar por consola y como yo tengo seleccionado en mi sistema operativo el dark como esquema de color preferido, me está diciendo que es true, ¿sí? Que sí tengo color elegido y que es el dark, porque yo le estaba preguntando, ¿es dark? Sí es dark. Vamos a modificarlo y le vamos a poner light. Vamos a refrescar y van a ver que ahora es false, porque no coincide con el valor que le estoy preguntando si ese es el que selecciono. Ahora, nosotros no nos sirve este booleano que nos devuelve porque yo no le puedo pasar a DataTheme en nuestra etiqueta HTML que el valor sea false o true. Yo necesito que el valor sea dark o light para que nosotros llamemos a todos esos estilos que hemos dado en CSS. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y le vamos a decir que si es true, el valor que le vamos a dar a esa constante es dark, y si no es true, entonces el valor que le vamos a dar es light. Vamos a usar esta propiedad y le vamos a decir si esa propiedad match tiene el valor false, va a ser light, pero si tiene el valor true, porque es dark, va a ser dark. Entonces, utilicemos esa propiedad match. Bueno, entonces el valor
que va a tener esta constante es dark, y si no, el valor que va a tener es light. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos pasa ahora por consola. Y nos pasa light. Bueno, ese es el valor que necesitamos, porque acuérdense que ese valor light o dark lo tenemos que mandar al data team. Entonces vamos a probar, voy a cambiar dark, refresco y me dice dark. Vamos muy bien. Ahora lo que tenemos que lograr es que ese dark o ese light que ha seleccionado el usuario en su sistema operativo lo almacenemos en el local storage y mandemos ese valor al data team en la etiqueta HTML. Entonces vamos a tener que crear una función argumentos, ¿no? Va a ir por el primer argumento, se va a fijar si en nuestro navegador ya hemos almacenado algún valor theme en la key que hemos establecido acá, y si no, va por false, va a ir a la segunda opción y va a ver si en nuestro sistema operativo hemos almacenado algún valor. Si es dark, la va a convertir en valor dark en este string. Si no es dark, el string va a ser light, y son esos valores los que vamos a pasar a nuestro data team. Entonces vamos a crear esa función y vamos a pasarle el argumento que va a ser ¿sí? Va a ser este o este, dependiendo de la situación en la que estemos. Lo primero que vamos a hacer es almacenarlo en nuestro local storage. Entonces, local storage, vamos a setear el item. Acuérdense que va a la par, donde necesito una key, y el valor que va a tener esa key, la key va a ser sim, y el valor que le vamos a asignar es el argumento que le estemos pasando. Y ahora necesitamos que ese valor sea pasado a nuestro data team. Vamos a nuestra etiqueta raíz, que es el HTML, y le vamos a crear un atributo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese atributo? Bien, acá nos está apareciendo data team. ¿Y cuál va a ser el argumento para ese atributo data team? Muy bien, el valor sim. Vamos entonces a la otra posibilidad, que nosotros vamos a modificar a través del botón switch, y vamos a necesitar que nos traiga que está en el local storage almacenado para que lo estemos alternando, porque si mi local storage yo tengo dark, al hacer clic en el botón switch lo voy a cambiar a light y viceversa. Entonces ya hemos creado una función setTheme. Vamos ahora a crear la función de getTheme. Vamos a ver cuál es el valor almacenado. Entonces creamos la función let getTheme y que me traiga que tengo en el local storage. Entonces local storage, tráeme cuál es ese item que tiene la key theme que hemos creado antes, y que si ese valor es dark, entonces lo convierta a light. Si no es dark, es decir, que va a ser lo contrario, que lo deje dark. ¿Por qué estoy haciendo de alternar? Porque acuérdense que estos cambios los vamos a hacer con el botón switch cuando haga clic. Como yo al hacer esto, al alternar de dark a light, voy a cambiar el valor que está almacenado y lo voy a tener que actualizar, solo tengo que volver a mandar a la función setTheme para que lo guarde, para que me actualice el nuevo valor. Porque si yo venía acá con este valor
dark y acá lo cambié a light, bueno, modifiquemos y actualicemos ese valor. Entonces lo voy a guardar en una variable que puede ser let, estoy cambiando. Entonces switch theme y le voy a decir que el resultado de esto va a ser el nuevo valor. Entonces le aviso a mi función setTheme, ok, te mando el nuevo valor porque el usuario lo ha modificado. Bueno, ahora, ¿cuándo se va a disparar esta función? Cuando estemos haciendo clic en el botón. Entonces vamos a llamar a nuestro botón const switch button, nuestro famoso document get elements by id, nos vamos a traer el switch, acuérdense que era un id, switch button, y entonces cuando hagamos clic aquí, llamamos a esta función para alternar los valores que tenemos en el DataTheme, los actualizamos ese valor en setTheme, por eso le estamos pasando el valor, y automáticamente cuando detecte que hay un nuevo valor, va a mandar ese valor al atributo DataTheme. Entonces vamos a nuestro switch button, el famoso add event listener para que me escuche cuando hay un clic y que cuando escuche que hay un clic corra la función getTheme. Acá. Con esto quedaría nuestro JavaScript. Vamos a testearlo y vamos a ver qué va pasando. Supongamos que ingreso por primera vez, se va a correr la función setTheme, no hay ningún valor almacenado con el local storage, entonces me voy al color preferido del usuario. Si ese color preferido es dark, si machea con este media query que le estoy pasando, entonces el valor de OSTheme va a ser dark, si no va a ser light. Entonces supongamos que es dark, le estoy pasando entonces el valor dark a este parámetro, automáticamente me guarda este dark en la key theme y crea el atributo en mi HTML, el atributo DataTheme con el valor dark. Luego el usuario hace clic en mi botón, en el botón que creamos anteriormente, entonces al hacer clic dispara la función getTheme y como estamos en dark, lo pasamos a light. Se actualiza ese valor, le pasamos el nuevo valor a setTheme, volvemos a entrar con light esta vez, el local storage se actualiza y la key tiene como valor light y el DataTheme tiene como valor light. Vamos a probarlo en nuestro navegador. Ingresamos por primera vez y como yo tengo el valor dark elegido en mi sistema operativo porque es mi preferencia, se crea entonces la segunda opción del argumento de setTheme y creamos el atributo DataTheme con el valor dark. Como usuario decido cambiar a light, hice clic en este botón, se escuchó que hubo un clic, entonces se disparó la función getTheme y se actualiza tanto en el local storage como en el atributo DataTheme el valor light. Vuelvo a cambiar y nos pasa exactamente lo mismo. Como tenemos entonces el atributo con el valor dark, desde el CSS, ¿se acuerdan? Vamos a pasar las variables que corresponden al DataTheme dark. Gracias por haber llegado hasta el final del video y haberme acompañado en este proceso.
Estoy segura que ustedes lo van a poder aplicar en sus sitios web, en sus proyectos y darles muchas mejoras, que esa es la idea de ir entre todos mejorando nuestro código. Si no se han suscrito, por favor háganlo, denle like y obviamente compartan a toda aquella persona que ustedes creen que les puede interesar el tema. Y nos seguimos viendo por este canal, que hay mucho más todavía por aprender. Muchas gracias.